Buenas noches, bienvenidos a Mirá. El título del comentario es un poco largo, pero vos lo vas a entender, es explicativo. ¿Por qué hablamos todo el tiempo de Cristina Fernández? Como me dicen algunos kirchneristas, todo el tiempo, Majul, de Cristina Fernández. ¿Y por qué muy pocos hablan de la desaparición, hoy se cumplen 3 meses, de Facundo Astudillo Castro? ¿Por qué? También vamos a hablar del COVID, estamos con Federico Andajasi, Martín Tetaz, Economía, Estados Unidos, Argentina. Hugo Machiavelli, quien nos va a decir qué es lo que pasa con el caso Astudillo. Porque nosotros sí que nos ocupamos de verdad, sin hacer escándalo político, sin convertirlo en una causa como la que se convirtió, la causa que se convirtió en la de Santiago Maldonado, pero sí informamos, porque no somos como ustedes. No nos confundan, no somos como ustedes. Tengo 3 temas para proponerte. Hoy es una editorial de 3 temas. El primero y el segundo están vinculados. Uno es la respuesta a la pregunta de si Cristina Fernández es corrupta o ladrona. Tiene una explicación, no es que lo meto por la ventana. El segundo tema es una explicación de por qué nos pasamos hablando todo el tiempo de Cristina. Y el tercero es ¿qué hubiera dicho o hecho la oposición si Facundo Astudillo Castro hubiera desaparecido bajo el mandato de María Eugenia Vidal en la provincia o con Mauricio Macri como presidente? Ahora están Kicillof, Sergio Berni y Alberto Fernández. ¿Qué hubiera hecho la oposición? Vamos entonces por partes. Los invito, lo compartimos. ¿Cristina es corrupta y ladrona? ¿O es un invento de los medios hegemónicos? Una fantasía, una construcción irreal. ¿Sabes por qué me lo pregunto? Porque ayer, en un programa de televisión, de una señal de noticias, un colega le preguntó a otro, yo estaba haciendo zapping y estaba medio... y me sorprendí. Le preguntó a otro, palabra más, palabra menos, si él daba por sentado que la vicepresidenta en ejercicio era corrupta o ladrona. Lo apuró, lo apuró. Con todo respeto, no importa quién es el periodista, no importa. La pregunta vino con trampa, porque su interlocutor, otro periodista, no estaba en condiciones de responderla, no porque sea un ignorante. Nadie está en condiciones de responder tan taxativamente si Cristina es corrupta o ladrona. Decímelo ya, ya. Ni su interlocutor, ni nadie podría hacerlo, o mejor dicho, nadie que no sea alguno de los jueces que la procesaron, ¿no? Y enseguida, con la respuesta cantada, el colega le repregunta a su compañero si entonces el voto que determinó la de victoria del Frente de Todos no tenía ningún valor. Es decir, si la mayoría de los argentinos con ese voto no la creían inocente. Mal preguntado. Sesgada todo el intercambio. Como su colega no es experto en cuestiones legales o políticas, se sacó encima el asunto y pasaron a otro tema. Perdón, ¿viste cuando en una cena, un almuerzo de familia se pasa? Bueno, pasemos a otro tema. No podemos discutir, pasemos a otro tema. Pero a las preguntas que hizo ese periodista, las respuestas correctas para esas 2 preguntas, que dicho sea de paso, el periodista cubre información en Casa de Gobierno, las respuestas para sus preguntas, las correctas, son las siguientes. Una, Cristina Fernández está procesada en una decena de causas. No me apures ni me diga. Les digo porque una vez, cuando ya se sabía que Alberto Fernández iba a ganar las elecciones, alguien muy importante, muy cercano al presidente electo, me preguntó, ¿pero vos crees que Cristina es una ladrona? No, no importa lo que yo crea. Es falsa, es irrelevante la pregunta. La respuesta es, Cristina está procesada en decenas de causas. En 4 de ellas aparece como jefa de una asociación ilícita. No la procesé yo, la procesaron diferentes fiscales y jueces. Eso significa que los fiscales y jueces que la investigaron, entonces, tienen pruebas suficientes para considerarla responsable del delito de corrupción, para decirte algo global. Asociación ilícita, del delito de corrupción. Solo una de esas causas, por ahora, pasó a un tribunal oral. Y se inició a paso de tortuga en un tribunal oral. Ya se inició. En ninguno de esos juicios hay una condena firme. Chocolate por la noticia.
Pero todavía ciertos comentaristas, y agrego acá al presidente como comentarista, les encanta decir que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. No es cierto eso. A ver, es una falacia, es una media verdad. Martín Tetano está acusado 10 veces de liderar una asociación ilícita, 4. Millones de argentinos no están acusados de eso. Somos distintos. Pero también es verdad que en el caso de la vicepresidenta Cristina, es evidente, y esto es así, se puede afirmar, que el grado de sospecha sobre su responsabilidad es alto, muy alto. ¿Estoy diciendo que es una chorra o una ladrona? No, digo lo que dice la justicia hasta ahora, que su grado de responsabilidad. Por lo que sospechar sobre la posibilidad de que seas culpable no debe sorprender a nadie. La segunda respuesta a la pregunta del periodista que cubre información del gobierno es política, pero también legal. El hecho de que el Frente de Todos haya ganado las elecciones no significa que a Cristina ni a un montón de gente la hayan absuelto. No la absolvieron. Es más, suponete que el Frente de Todos hubiese ganado con el 80% de los votos. 80, ¿eh? Mucho eso. Se quedan con todo. ¿Qué te parece? La suma del poder público. Aún así, podría seguir siendo culpable. Porque ahora que hablamos tanto de reforma, la justicia debe ir por un andarivel, el Poder Ejecutivo por el otro, el Congreso por el otro, ¿no? 3 poderes. Podría seguir siendo culpable, sospechosa de corrupción o procesada y jefa de una asociación ilícita. Los votos no sirven ni para indultar ni para absolver a nadie. A nadie. Bueno, también podríamos hablar, porque se insiste con esto, sobre la teoría repetida que dice que quien armó el esquema de corrupción fue Néstor Kirchner y que la vicepresidenta nunca supo la envergadura de ese esquema de corrupción hasta que murió. Bueno, supongamos que fue así. Supongámoslo. Lo damos por cierto, por unos segundos, ¿lo damos por cierto? Sí, claro. Bueno, démoslo por cierto. Cristina tuvo tiempo de admitirlo y de mejorar su situación procesal. Miren, yo la verdad que no sabía. Lo que pasa es que se caía todo el proyecto político, la ambición, el legado, la herencia. Así que no lo hizo, optó por no hacerlo. Si esa fuera la explicación. Pero toda esta explicación, que lleva solamente 8 minutos, también sirve para responder a la pregunta que nos hacen, sobre todo, cristinistas, kirchneristas de Néstor, albertistas, masistas, labañistas, peronistas, todos ellos. Y la pregunta dice más o menos así. ¿Por qué te la pasás todo el tiempo hablando de Cristina? Oh. ¿Por qué te la pasás todo el tiempo hablando de Cristina? Sigue. ¿Tenés una obsesión con Cristina? Avanzan. ¿Tenés una obsesión con Cristina? ¿Algún complejo no resuelto? ¿Acaso la odias? Bueno, como son preguntas directas, de muchos de ellos, yo voy a responder directamente. Nunca me obsesioné, ni siquiera de niño, con ninguna persona. Por ahí tengo un recuerdo de alguna maestra cuando era chiquito, ¿viste? No sé, yo no sé si le pasará a todo, pero cuando era chiquito no sé, una maestra la admiraba, me gustaba, podía soñar con ella. Hasta ahí llegué. ¿No te pasa lo que dice José Pablo Feynman? ¿No estarás enamorado? Bueno, ahí está. La verdad que no lo digo no, con lo único que soy obsesivo, yo supongo que vos te debes dar cuenta ya, es con el laburo. Y con los proyectos, no solamente con el laburo, con los proyectos que me gustan. Si a mí me dicen tengo un proyecto y me gusta, yo me subo a la moto de ese proyecto y le doy para adelante. Después complejos. Complejos debo tener mucho. Pero ninguno tiene que ver con la vicepresidenta. Perdón, doctor, No. Complejo, ¿cuándo se dice? ¿Tenés complejo de eso? ¿Tenés complejo? Eso tiene que ver con la inseguridad, claro, con algo que no estás conforme. Claro, bueno, obviamente debo ser inseguro, no estoy conforme con muchas cosas mías, desde psicológica, emocional, mental, obviamente, como todo el mundo. Ahora, complejo así, un complejo patológico, creo que no. A la vicepresidenta, porque esta pregunta también me la hicieron, ¿eh? Café, kirchnerista, una persona muy cercana a ella. Che, ¿vos odiás a Cristina? No, la verdad que no la odio. Yo en principio estoy seguro de esto. No odio a nadie. A nadie. No sé. ¿Vos odias a alguien, Martín? No, para nada. ¿Viste que hay gente que dice, no, yo odio a una... No, yo no odio a nadie.
¿Vos, Hugo? No, es un sentimiento del que huyo. Sí, combato ese sentimiento, no me sucede. Yo no odio a nadie. No, ¿viste? Cuando contestar rápido, ¿odias a nadie? A nadie. Al contrario, yo hablando de Cristina, valoro la capacidad política de Cristina Fernández. No la niego, la valoro. Reconozco que transformó el apoyo de sus seguidores en casi una religión. Pocas personas, pocos líderes políticos. Evita, Perón. El apoyo de Cristina es irracional, ¿no? Es en el núcleo duro. Es religioso, ¿no? claro. Es religioso. Religioso. Admiro también su capacidad de organizar y usar en su provecho personal a, esto lo digo cariñosamente, no se enojen, los chicos grandes de la Cámpora. Se lo digo cariñosamente a los chicos de la Cámpora. Incluso hay un meme por ahí mío con la camiseta de la Cámpora. Cada tanto pónganlo, chicos, para que vean. A mí no me molesta, que me pongan la camiseta de la Cámpora. ¿Lo vieron ese meme, no? No, ese no lo vi. Sí, lo único que no me gusta de ese meme es que tengo un rulito medio loco ahí, pero no importa. Bueno, ese sería el complejo. Bueno, Cristina, yo tampoco subestimo su habilidad para reclutar todo tipo de dirigentes, porque hay que ser hábil. Muchos de ellos son impresentables y hasta violentos. Ella tiene al lado de ella dirigente impresentable y violento. Ojo, también tiene inteligentes y obedientes y de bajo perfil, que aparecen en segundo plano, con un perfil más bajo. Un ejemplo, Guado de Pedro. Hay muchas cosas para criticar la Guado de Pedro, ¿eh? Por supuesto que el bajo perfil es voy por debajo, voy por detrás. Eso también incluye el bajo perfil. Bueno, pero siempre le termina sirviendo a Cristina para sus deseos más personales. ¿Cómo no la voy a admirar? Algo tiene. Pero la respuesta final de por qué hablamos mucho tiempo de ella o sobre ella es, mirá qué sencilla que es para cualquier periodista, porque ella produce mucha información. ¿Cuándo habla Martín mucho del dólar? Cuando sube el dólar o cuando baja, claro. Digamos, si no se mueve no es novedad. Y a vos te preguntan, che, Martín, otra vez con el dólar. ¿Qué querés si el dólar está? Che, otra vez con la caída de la economía. Bueno, la economía está cayendo. Bueno, hablamos de ella porque ella produce mucha información. Demos vuelta el razonamiento solo por unos segundos. Lo damos vuelta. Sí. ¿Cómo se llama eso de dar vuelta al razonamiento? Inversión. Inversión del... Bueno. ¿Se puede hablar del intento de reforma judicial y de la ampliación de la Corte, el intento, sin hablar de ella? ¿Sí o no? No. No. ¿Se puede hablar del gobierno nacional, sin hablar de ella? ¿Se puede hablar de la cantidad de presos que salieron desde el inicio de pandemia? ¿Cuántos son, Hugo? Y casi 4.000. Sin hablar de ella. 4.000 presos salieron de la pandemia. Algunos dicen 4.500, según el Servicio Penitenciario Federal en todo el país. Y 2.500 solamente en la provincia. Sin hablar de ella. ¿Te acordás de los presos, no? ¿Se puede hablar de Sergio Berni y la inseguridad en la provincia de Buenos Aires sin hablar de ella? ¿Se puede hablar de la economía, de la pobreza, de la deuda en Argentina, sin hablar de ella? Cuando fue ella la que gobernó, recordemos, porque por ahí creen que cayó de un paracaídas, que gobernó de 2007 hasta 2015, 8 años, sin interrupciones. Y después de un primer mandato de 4 años de Néstor Kirchner, quien fue su compañero de la política durante toda la vida de ambos. ¿Cómo quieren que evitemos hablar de ella? El tercer asunto que quiero tratar aquí es, ¿qué hubiera pasado si Facundo Astudillo Castro hubiera desaparecido mientras gobernaban Macri y María Eugenia Vidal? 3 meses se cumplen hoy. Lo planteo porque la desaparición de Santiago Maldonado tuvo un nivel de difusión enorme. Yo lo recuerdo, enorme. Nivel de difusión que se metía en las redes. Yo le escribía a algunos de mis amigos y tenían en su WhatsApp la imagen de Santiago Maldonado. En los consultorios. Dicen Maldonado, Santiago. Impresionante la visibilidad.
Pero esa desaparición, más allá del dolor de la familia, también vino acompañada por información sesgada. Por información sesgada, utilizada para esmerilar al expresidente Macri y a la ministra Patricia Bullrich. Datos que al final no pudieron ser comprobados. O para ser más precisos, que desmintieron la hipótesis de quienes llevaron su causa como bandera. La hipótesis era que se había tratado de una desaparición forzada, ¿no? Desaparición forzada. Inclusive un tipo que lo vio con los binoculares parado arriba de un caballo, ¿te Lo acordás? entrevistamos nosotros en la cornisa, ¿Te fuimos acordás? los primeros que ingresamos al pull-off, ese terreno, digamos, de la, ¿Se acuerdan de la de agrupación Cuyamen, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, instalaron que era producto de la sangrienta represión de los gendarmes. La instalación fue brutal, ¿eh? Brutal. Todos dudamos, todos dudamos. Yo dudé, al principio dudé, obviamente. Después, bueno, había que chequear, rechequear. Hoy se cumplen 3 meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Poné su imagen, por favor, poné su imagen. Pongamos hoy su imagen. Hoy le vamos a dedicar parte del programa a Facundo Astudillo Castro. No en contra de nadie, para que balanceemos un poco las realidades. Facundo tiene 22 años. El 30 de abril pasado partió desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca. Pedro Luro, el lugar donde nació y donde vivía, donde vive, esperemos que esté vivo, hacia Bahía Blanca. La última imagen de Facundo es una en la que aparece detenido al lado de un patrullero, una camioneta patrullero, con un policía de la localidad, una localidad que se llama Mayor Buratovich. La mamá de Facundo, Cristina Castro, cree que efectivos de la policía bonaerense hicieron desaparecer a su hijo. Hoy vamos a hablar con ella. ¿Entendés lo que digo, no? Hugo, antes de hablar con ella, te va a presentar los hechos, los hechos. Pero también fíjense la enorme diferencia entre uno y otro caso. Y no hablamos solo del silencio ni de la poca energía con el que toman las autoridades competentes la desaparición de Facundo Astudillo Castro, porque eso es evidente, ¿no? Es evidente. Yo no lo veo hablar a Berni todo el tiempo de eso, ni a Kicillof de eso, ni a la justicia de eso, ni a la militancia, ni a la militancia del frente de todos, digamos, frente todista de eso, no lo veo hablar. Y cuando lo hacen como si fueran espectadores, como si ellos no tuvieran ninguna responsabilidad. Bueno. Pero no solo hablamos nosotros, no quiero hablar solamente de la militancia y de quienes asumieron la desaparición de Santiago Maldonado como uno de los asuntos cruciales de sus vidas. Yo he tenido discusión con amigos míos, con parientes míos muy cercanos. Tampoco fui a decirle, ¿viste? Porque esto sí que es grieta. ¿Viste que cuando vos decías? Pero yo no escuché a nadie decir, sí, la verdad que no fue así. Porque está demostrado que no hubo desaparición forzosa. Desaparición forzada. Desaparición forzada. Hablemos de los medios. Hablemos de nuestros colegas. Y también hablemos de nosotros. Porque nosotros no somos como muchos de nuestros colegas, ni mejores ni peores. Nosotros hacemos periodismo como creemos que se debe hacer. No acusamos a nadie sin pruebas. Vamos a hablar con la mamá. Yo no tengo la prueba de que fueron policías. Hay una gran sospecha. No damos por sentado los hechos hasta que se confirman. No los damos por sentado. Así que, por favor, les pido a todas las que no nos hablen de grieta. Y tampoco nos hablen de la militancia antigrieta. Porque ahora hay una nueva militancia. No, yo no formo parte ni de un lado ni del otro. No, porque así como te digo una cosa, te digo la otra. Los hechos son los hechos. No me hablen de la militancia antigrieta ni de Corea del Centro. Porque Corea del Centro es una construcción que hicimos hace un tiempo jugando. Primero Gustavo Noriega, después yo y algunos otros. Corea del Centro no existe. Corea del Centro no existe. Existen los datos. Pero Corea del Centro no existe.
Están Eduardo Amadeo, están Graciela Ocaña. Pero antes de eso, como no me metí en el tema de la reforma judicial, y sí quiero hablar con Graciela Ocaña y Eduardo Amadeo de eso, ¿me pueden poner un video? Yo antes me resistía a poner videos que no tuvieran que no se vieran lindos, que tuvieran una fuente, yo te diría, no reconocida, pero como chequeamos la veracidad de esto, lo quiero poner. Este es Alberto Fernández, el presidente. Ahora es presidente. Antes hablaba, en este video, hablaba como profesor de Derecho Penal. Ajá. ¿Y de qué hablaba? Con una precisión, porque hay que hablar de la Corte y de la cantidad de miembros de la Corte y de la reforma judicial, con una precisión que mamma mía, ¿eh? ¿Y qué era lo que criticaba? ¿Y a quién criticaba? ¿Y por qué criticaba? Bueno, no tiene desperdicio. Me decía, ¿cuánto? 1 minuto y medio, lo que sea, no tiene desperdicio. Mirá. Que no nombró el gobierno. Si son malos, es culpa del gobierno, si no tiene obligación de nombrarlos. Esta es una enorme ficción, es una enorme mentira. Y lo único que estamos facilitando con toda esta reforma, y estoy hablando solo de la designación, es retroceder 20 años, ¿cuánto fue la reforma del 94? 20 años, retroceder a los tiempos en donde la componenda política definía a los jueces. Eso hemos logrado. A mí no me asombra, porque Cristina tiene esta tendencia. Cristina me dice que entramos a un banco central del siglo XXI y tenemos un banco central del año 80. Pero bueno, ella piensa que avanza, no sé. Yo me pregunto, ¿el juez qué tiene que resolver la situación de vudú? ¿Cómo va a resolver ese juez? Si sabe que la mitad más uno de los consejeros peronistas lo pueden echar. ¿A quién beneficia esto? ¿Al ciudadano que está pagando chicones o a vudú que zafa? Vamos a seguir exigiendo que las 2/3 partes del Consejo deban votar para echar un juez. No lo dije yo, lo dijo ella. Y ahora manda esto. ¿Qué le pasó a Cristina? ¿Saben qué le pasó? La que se beneficia con el crimen es Cristina. La que se beneficia con el crimen es Cristina. Y que seamos capaces de discutir este tema, porque hubo un momento en donde sentí que era imposible discutir las cosas en la Argentina. Yo me acuerdo que escribí un artículo que se llamaba ¿Cómo hablar de la ley de medios y no morir en el intento? Y me mataron igual. Bueno, y ahí tienen la ley de medios. Sirve para que nos digan cuándo viene la tanda, que aparentemente antes no lo sabíamos. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué tenemos que correr detrás de la locura del poder? ¿Para qué tenemos que correr detrás de la locura? Porque después el poder, por H o por B, desaparece, pero nosotros nos quedamos con todas estas normas. A mí me asombra que en esta Argentina nosotros todavía estemos discutiendo estas cosas. Pues nosotros vivimos en un país donde la justicia un día se puso al servicio del poder político. Y lo que nos pasaba es que la gente desaparecía, íbamos con habeas corpus y los jueces se reían. Y después nosotros vivimos en un país democrático donde la Corte Suprema tuvo una mayoría automática que solo resolvía lo que el poder político le exigía. Y nosotros íbamos a reclamar por las tarifas y nos mandaban de vuelta a casa. Bueno, primero, y esto no es chicana, argumentando lo quiero para mi equipo, ¿eh? ¿Qué nivel de argumentación, no? ¿Qué nivel de argumentación? Más profundo y más filoso que cualquiera de los que están criticando hoy al intento de ampliación de la Corte o la reforma judicial. ¡Wow! ¿Qué nivel de argumentación? Y después preguntó algo que es el título de un libro de Ernesto Tenenbaum hace mucho tiempo. ¿Qué les pasó? Decía Ernesto, creo que por Néstor y Cristina. Y Alberto Fernández, ex jefe de gabinete en ese momento, 2013, abril de 2013 es ese video. Pregunta, ¿qué les pasó? Pero él se hizo la pregunta y la respondió. ¿Les pasó que qué? Dijo que se... Para justificar el crimen. No, dijo, le faltó... ¿para justificar el crimen de quién era? Claro, para... Cristina se beneficia Exacto. con el crimen. Para justificar el crimen, cuando habla de crimen, habla de corrupción. Delito, Claro. crimen como delito, como género. Wow. A ver, yo entiendo que el contexto te puede modificar algo de tu opinión. Pero hoy está opinando sobre valores. Sobre valores está opinando. No está opinando sobre una medida aislada. Está opinando sobre valores. Saludo a Graciela Ocaña y a Eduardo Amadeo, ya en pantalla con nosotros. Quiero verlos, por favor. Ahí está. Antes de empezar a conversar con ellos, buenas noches, gracias por atendernos. Brevísima pausa, así conversamos sin interrupciones. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate.
mucho más de lo que esperás.